Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos mais uma apresentação de Batia Coin. Hoje será sobre Frank Stella. Batia, si tú puedes presentarte a la gente, ¿ok? Y sigue con la presentación. Muchas gracias por Perfecto, estar acá con nosotros. Mi nombre es Batia Cohen, soy doctora en Historia del Arte con una especialidad en el arte mexica o el arte prehispánico, que pues he variado mucho en mi carrera porque ahora hago más cosas universales. Soy autora de un libro, Historia novelada, que se llama Una amapola entre cactus, y mi pasión es la historia del arte, el arte, y espero compartir con ustedes esta clase de Frank Stella. Voy a compartir entonces la pantalla y empezamos la clase. Cualquier pregunta, pues nada más se quitan el mute y con mucho gusto la respondo si es que es una pregunta específica de un cuadro en especial. Me pidieron que diera esta clase porque Frank Stella murió hace muy poco, en mayo de este año 2024, y es un artista que en muchos momentos no ha tenido tanto reconocimiento. Yo digo, su nombre completo es Frank Philip Stella, y es un artista que se le conoce primero como pintor, escultor. Ha hecho muchísimos experimentos con litografía, grabados, pero además es uno de los líderes del minimalismo y lo que se llama la post-painterly abstraction, que quiere decir después de la abstracción que tenemos, y hablábamos justamente de Jackson Pollock o de Rothko, artistas que hicieron abstracción total. Él regresa a una especie de geometrismo que son abstractas, no tienen nada de pictórico o una alusión realista. Sin embargo, tampoco, como los mismos artistas anteriormente a él, hacían referencias a algunas cosas metafísicas, pero vamos a ver cómo sus títulos sí tienen que ver mucho con su vida, con su parte de la autobiografía que él va experimentando. Va a nacer en Massachusetts, en una pequeña ciudad que se llama Malden. Sus padres, claro, como el apellido nos va a mencionar, es de descendencia italiana. Su padre era un doctor, un ginecólogo. La madre le gustaba el arte, había ido a la escuela de diseño de modas y después hacía pinturas de paisajes. Entonces tenía esa inclinación artística desde un comienzo, desde que era muy joven. Va a estudiar en el Phillips Academy, mismo en Massachusetts, en un otro pueblo que se llama Andover, que es muy cerca donde él nació. Y ahí va a aprender justamente de los modernistas abstractos. Vamos a referirnos mucho a Joseph Albers, porque Joseph Albers es un artista de la Bauhaus que va a llegar a Estados Unidos y se va a, pues, inclinar y va a hacer casi una especialidad estos cuadrados, porque empieza a jugar con los colores y cómo estos afectan a la óptica, cómo nosotros vemos los colores dependiendo cómo están seleccionados y en estos cuadrados, y es el homenaje a lo cuadrado. El otro artista que va a ser una gran influencia es Hans Hofmann, otro artista europeo. En este caso es un artista alemán que llega a Nueva York justamente en la Segunda Guerra Mundial y que va a hacer una influencia enorme también en los artistas jóvenes en Estados Unidos. Tenemos dos artistas que son bastante diferentes en muchos aspectos, pero al final de cuentas vemos una abstracción. Hans Hofmann también se le conoce por una teoría que le llama el push and pull, que quiere decir que unos colores nos atraen más que otros, entonces nos empujan o nos repelen dependiendo la intensidad. Va a ir a la Universidad de Princeton y va a tener su especialidad en historia. Entonces también pensemos que es una intelectual, no es nada más un pintor o escultor o trabajos manuales, sino que va a una escuela muy renombrada, lo que se llama Ivy League, y además estudia historia, que se requiere de una gran memoria y también un análisis crítico de la vida socioeconómica, etcétera. Él va, y les voy a hacer algunos, se los traduje en español, pero se los puedo poner en inglés también, algunas de las frases que él dice, porque él va a ser uno de esos artistas pragmáticos, o sea, muy prácticos. Y él dice, por ejemplo, tú no quieres ir a un médico, porque le preguntaban mucho qué tan importante era la educación. Y dice, bueno, no quieres ir a un médico que sea autodidacta. El proceso educativo está disponible para los artistas
en el nivel técnico primero y tal vez tenga algo más que ofrecer, pero hay que aportar algo que funcione. Entonces él veía que la educación era muy importante. También en Princeton va a tener dos profesores importantes. Darby Manor, que es uno de los también líderes del Color Field, que es un artista también abstracto, y Michael Fried, que es un historiador del arte y un crítico de arte. Entonces tenemos que hay profesores muy renombrados en la Universidad de Princeton. Una de sus primeras obras, en 1956, son abstracciones, no tienen títulos. Ya vemos que hay una influencia muy fuerte de Hans Hofmann y sobre todo de lo que es el expresionismo abstracto, que aquí lo vemos pues de alguna manera un poquito más reducido. De Albers, obviamente, de Hans Hofmann, como es el de abajo, estos dos que ya los hemos mencionado. Sus obras no son realmente innovadoras en este momento. Está siguiendo la línea de los artistas que hemos hablado y va a tener también otros tipos de influencias. Ya cuando estaba en el último año en la Universidad de Princeton, aunque siempre había hecho obra abstracta, decía, yo ya no quiero seguir lo que están haciendo mis predecesores. Quiero hacer algo nuevo y esta es una obra que se llama Perfect Day for Banana Fish, un título bastante chistoso, es el día perfecto para un pez banano, un pez plátano. Pero si vemos acá son cuadrados, rectángulos, bandas de líneas y color. Nos recuerda, por supuesto, a las banderas que hacía Jasper Johns. Jasper Johns es un artista del pop art contemporáneo a Andy Warhol y a otros artistas. Más o menos vemos, esta es la obra de sus banderas de Estados Unidos, tiene otras muchas obras, pero vean cómo hay una referencia a esta idea de las obras de Jasper Johns, las bandas de la bandera, los cuadrados, etcétera. Muy probablemente esto es inconsciente, pero también va a seguir la línea de Matisse. Matisse había hecho este cuadro muy importante y el artista Richard Givercon, que también es un artista americano que hace abstracción, pero los títulos son de lugares y generalmente tienen una referencia de algún paisaje como esta que es Albuquerque. Y también hay una influencia de otros artistas como Motherwell. Son todos estos artistas americanos que en los 40, finales de los 40, principios de los 50 van a ser muy activos en Estados Unidos. Y vemos cómo este artista, Frank Stella, va a ir evolucionando. Empezamos a ver que sigue la línea de Matisse, como vemos acá, donde hay espacios entre los diferentes objetos, en el caso de Stella, entre las diferentes formas. Y este es un detalle del estudio rojo de Matisse, del lado derecho, donde los objetos como este reloj o este mueble, esta consola, tienen en lugar de un borde, tienen una línea que no se pintó, que está en blanco. Y tomemos en cuenta esto porque lo vemos acá, pero lo vamos a ver mucho más en sus obras posteriores. ¿De dónde saca el título? El título lo saca de una obra, que es una novela de J.D. Salinger, que se llama con el mismo título, A Perfect Day for Banana Fish. Entonces, esos títulos tiene que ver con, a lo mejor estaba leyendo ese libro en ese momento, realmente lo lee en el en el New Yorker, que es una revista también que sigue muy famosa en Estados Unidos, y al principio esta obra se va a publicar en esta revista. ¿De qué se trata? Se trata de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que queda muy traumado con todo lo que ha visto en la guerra y se va a suicidar, pero antes de eso empieza a contar una historia y cuenta la historia de este banana fish, que, bueno, que se van a comer estas bananas, estos plátanos. Entonces, bueno, es una historia un poco sarcástica y esto es lo que vemos como título de la obra. Va a ir a las galerías de Nueva York. Y ahí es donde vemos que se nutre de todas estas obras como de Jackson Pollock o de Franz Klein, que son los artistas que se muestran en esta época, en los años 50, en las galerías de Nueva York. Nueva York es un lugar donde hay muchos artistas que han llegado durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se gradúa en el 58, se va a Nueva York a vivir y es donde va a surgir sus obras después. Todas las obras que vemos acá no representan algo en específico, pero dice,
La pintura no es ya una representación, está en contra del expresionismo abstracto, que representa todas estas emociones y todo lo que vemos, pero va a estar influenciado por las obras de Barnett Newman, que vemos del lado derecho la amarilla, y las obras de Jasper Johns, que las mencioné en estas, una de esas que les llaman target paintings, que son estas tiro al blanco, como decimos en México por lo menos, y hay una combinación de estas dos obras en sus obras al principio. Vean cómo va cambiando y empieza a ver un patrón, empieza a ver una especie de ritmo en sus obras y empieza a tener pues más reconocimiento. Y hay un crítico que dice que empieza a crear como un ruidito, ¿no? Óptico. Quiere decir que vean, las líneas no son perfectas, sí está basado en un patrón, en un ritmo, pero las líneas inclusive se escurre la pintura, como vemos acá, y si lo ven borroso es porque la obra está borrosa. Pero, sin embargo, vean lo que tenemos acá. Hay una influencia de la ciudad misma, que hay este ruido en la ciudad, hay esta sobrepoblación de gente, mucha construcción de edificios, y eso es lo que estamos viendo a través de la obra. Y probablemente el título le pone el Waldorf Astoria, probablemente porque se refiere al edificio del Waldorf Astoria, y vean el cuadrado que parecería que no está ahí, pero sí está ahí. Véanlo cómo se ve como borrado. Es a propósito esto, y los pongo para que entiendan dónde está ese cuadrado o ese rectángulo, que probablemente se refiere a lo que es la ciudad y un edificio en específico. Bueno, aquí vemos que el artista va a surgir y se casa con Barbara Rose. Ella después va a ser una crítica de arte muy importante. No duran muchos años casados, en el 69 se divorcian, pero ella va a escribir acerca del minimalismo, este arte mínimo que es trascendental y es negativo, y habla de la obra del mismo Frank Stella. Y dice, el arte del que he estado hablando es obviamente un arte negativo de negación y renunciación. No quiere decir negativo que es malo, sino que renuncia a algo que existe. Tal ascetismo prolongado es normalmente la actividad de contemplativos o místicos. Al igual que el místico en su trabajo, estos artistas niegan el ego y la personalidad individual, buscando para evocar al parecer el estado semi-hipnótico de inconsciencia en blanco. ¿Qué quiere decir? Que el artista quiere ser un artista omnipresente, que no está ahí y que está en un trance cuando está haciendo la obra, como que si estuviera hipnotizado. Y bueno, el problema de esto es que cuando hay críticos que van a ver su obra, no hay mucha descripción. Cuando hay una obra que tiene pues un realismo o una escena o un paisaje, se puede hablar, por ejemplo, de los personajes, de los colores, de si hay perspectiva, si hay atmósfera, etc. En obras como la de Frank Stella, son líneas que tienen, pues unas están más oscuras que otras, hay unas que son horizontales, otras borradas que son verticales, pero no hay mucha descripción, y eso es los críticos lo que empiezan a ver. Pero sigue siendo influenciado por las banderas de Jasper Johns. Esta se llama Grape Island, y de hecho se empieza a ver que está siguiendo lo que él está haciendo. Es son lugares, por eso yo decía de Devencorn que tiene una influencia, son lugares o que él ha ido o que le llaman la atención, y esta es un lugar, una isla que está en Lake Ontario, y Stella, por cierto, su mismo apellido, es parte de un área en Canadá, y la influencia de Jasper Johns, estas banderas que son muy icónicas de la obra de Jasper Johns. Algunos no tienen título, pero siguen la misma idea de estas bandas, ¿no? Líneas horizontales con colores, muchas veces colores complementarios. Por eso también la influencia de Joseph Albers, que la idea de cómo se comportan los colores unos con otros. Empieza una serie de letras del alfabeto griego, como esta que se llama Delta, y vean además cómo empieza, no tiene que estar perfecto, la pintura o sea, corre, ¿no? Se va permeando en los otros colores de alguna manera, y parecería que el delta no nada más es la letra griega, sino el delta
el delta de un sitio, el delta como por ejemplo del Nilo, donde confluyen todos estos ramificaciones del río y finalmente va a llegar al mar. Vean este detalle para que entiendan que las líneas no son perfectas, de hecho, pues son muy imperfectas y se escurren porque utiliza pintura que le permite hacer eso, que no quiere que las líneas sean perfectas. Esto es parte del expresionismo. Aquí lo vemos enfrente de una de sus obras. Empieza a hacer una serie que se llaman las pinturas negras, donde las líneas, y hablábamos de estas separaciones entre una línea y otra, bueno, entre una banda y otra que son blancas, y esto es justamente el minimalismo, porque la meta es la pureza total, que sea una especie de meditación o de pues estar en otro estado mental y físico al mismo tiempo y de una manera metódica aplicando la pintura. Utilizaba pintura para pintar casas y aquí lo vemos pintando. Sí tiene una línea que va siguiendo, no quiere decir que todo lo hace, pero no tiene, no en mascarilla, o sea, si conocen cómo se pinta, muchas veces uno cubre el área que no quiere que se pinte. Eso jamás lo hizo, porque la parte de esto es que es como se dice en inglés, freehand, o sea, con una mano libre. Y así es como él pintaba esas líneas. Aquí en esto ya no permite que la pintura se escurra, es muchísimo más concentrado, está haciendo, de hecho, hace un diagrama y después pinta lo que ya sabe que va a pintar. Entonces la pintura se vuelve metódica, se vuelve rítmica, muy al contrario de Jackson Pollock, porque esto es una pintura de gestos, de movimientos, que es totalmente expresión, y esto es totalmente, él está opuesto a este tipo de obras. Es una reacción, como siempre lo vemos en el arte, es como un péndulo que va de un lado al otro. Sus obras entonces empiezan a tener un sentido también simbólico, porque en este caso empieza a usar frases en alemán y habla, pues digo, estamos hablando de la posguerra, así que esta, que es una frase, y para los que sepan alemán me van a perdonar porque yo no sé alemán, entonces no lo sé pronunciar bien, pero es la primera frase del himno de los nazis. ¿Y qué nos está mostrando? Nos está mostrando algo muy racional y de alguna manera donde no hay nada de emociones, pero tenemos que obviamente referirnos a lo que nos está presentando por el título y vemos que hay una reminiscencia obviamente del símbolo de la swástica nazi y vemos que aunque no es exactamente eso, podemos hacer una referencia solo por el título, pero es una obra minimalista, pero los títulos siguen siendo muy importantes. Aquí también hay una referencia a una frase que usaban los nazis, que de hecho lo tenían en la entrada de algunos campos de concentración, como el de Auschwitz, que decía, el trabajo te va a hacer libre. Y son frases del Tercer Reich que va a utilizar en estas obras muy, muy, muy racionales, con un ritmo que vamos a ver un poquito hipnótico en muchas de estas obras. Algunas de ellas van a ser bastante grandes. Va a exhibir con el galerista Leo Castelli y tiene 23 años, es muy, muy joven. También la galería Dominique Levy lo va a representar, Marian Boesky, son galerías importantes, va a cambiar de galerías durante diferentes momentos de su vida. Y tiene una influencia del libro del I Ching, que es el libro del cambio, es un libro chino muy importante de alineaciones, donde presentan los 64 hexagramas. Y él estaba muy interesado en esta secuencia de estas líneas, que justamente es para adivinar el futuro. Y vean que como hay una influencia en su obra, ¿no? Aquí lo vemos perfectamente, entendemos muy bien. Frank Stella, dice un fotógrafo y que hace también películas, habla de él y dice, es un constructivista. Realiza pinturas combinando unidades idénticas y discretas. Esas unidades no son rayas, sino pinceladas. Ambos hemos visto a Frank Stella pintar un cuadro. Rellena un patrón con elementos uniformes. Sus diseños de rayas son el resultado de la forma y limitación de su unidad principal. Esa es y tenemos que
va a influenciar a mucha gente. Inclusive David Bowie, que tiene, por cierto, tenía una colección muy importante de arte. David Bowie hace uno de sus disfraces para sus performances con una inspiración de Stella, de Frank Stella. Las obras a veces nos pueden parecer que son muy parecidas, pero no necesariamente. Vamos a ver que sus obras van evolucionando. Algunas son paralelas, como estas dos, que se trata el título de El matrimonio de un personaje, Reason Dan Squatter, número 2. A veces vemos los números también porque hay variaciones. Entonces vemos muchas de ellas, que generalmente todas estas que son negras, que son bastante grandes, y utiliza el mismo patrón, utilizando pintura de casa, que no quiere hacer lo que hacía Pollock, y dice, mi pintura está basada de que lo que ves, eso es lo que hay, no hay nada más, esto es lo que hay, líneas en un patrón, en un ritmo. Hay una idea de que pintar, no nada más observar, sino pintar es meditativo, no de un gesto, no gestural, ¿no? No es una acción, sino es meditar, es respirar, es pensar en otras cosas, y esto se vuelve también como una manera de relajación. Así que eso es como lo ve él. Y va a tener una exhibición muy importante en 1959 de tres americanos jóvenes, así se llama la exhibición, en Ohio, en este museo, y ahí va a tener bastante éxito. Va a presentar después otra vez otra exhibición con más artistas. Esta se llama 16 americanos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el 59. Y es muy interesante que vemos cómo cambia, porque en el 60 empieza a producir obras que utiliza pintura de cobre, utiliza aluminio. Entonces pensemos que ya no es una tela, a veces regresa a la tela, pero utiliza aluminio, utiliza pintura de cobre, y es una pintura muy barata, que de hecho su padre tenía unos barcos pesqueros, él le gustaba pescar, y él de niño, de joven, le ayudaba a pintarlos. Entonces esa es la pintura que utiliza. Y empieza a cambiar los formatos de lo que es una pintura. Ya no vemos el cuadrado, el rectángulo, ni siquiera un círculo. Él va a cambiar estos formatos. Las formas, este parecería una H, pero vean cómo va cambiando. Y cada una es completamente diferente y saca lo que es esta idea de que hay un límite para pintar. Él va a transformar completamente eso, va a utilizar las letras mayúsculas, aquí vemos algunas de ellas, la H, la L, y unas al revés, otras del otro lado, y le empieza a cambiar también sus títulos. En 1957 se va por el verano a Colorado Springs. En ese entonces todavía estudiaba en Princeton, y él habla de esta historia, de este momento, como algo muy especial, que nunca había visto las montañas tan altas en su vida. Cuando viaja a este lugar, se queda impresionado por esas montañas, y son pequeños pueblos que están en estas montañas y tienen los nombres de Pagosa, Orice, Teluride, San Juan, etcétera. Perdón, son las montañas San Juan. Entonces dice, para mí el cobre es Colorado. Todo esto es ahí porque hay estas minas de cobre en esta área, y empieza a ponerle nombre de estas montañas, Teluride, como les dije, Pagosa Springs, etcétera. Es un proceso de eliminación, y es obviamente usando cobre, que hay una referencia directa a las minas, pero también no nada más el color, sino los nombres. Todo tiene que ver con ese viaje que había hecho. Y vean esta, que es una muy interesante obra, porque tiene una sobre otra, y recordemos también a Jasper Johns, porque eso lo había hecho, ¿no? Hay una superimposición, ¿no? Que él se refiere también porque en este lugar, que era Uri, que así se llama esta obra, desde el siglo XIX, había leyendas de a los misioneros que habían cruzado las montañas para llevar la religión a este lugar. Entonces, ¿por qué es una cruz? Justamente haciendo referencia a esos misioneros. Y dice, bueno, esto es algo que yo quería hacer durante todo este momento. Aquí vemos la referencia que les hablaba yo de Jasper Johns
con las banderas que están interpuestas una sobre otra. Aquí lo vemos en la obra de Frank Stella. Los formatos son muy diferentes. Esta se llama Abajo. Es un nombre también de un pueblo. Y esta, nada más para una referencia, se vendió en el 2016 por más de 6 millones de dólares. Después de la muerte, obviamente, de Frank Stella, todos estos precios han subido probablemente no sé a cuánto, porque cuando un artista muere, esto cambia completamente. Pero ya en el 2016 ya tenemos unas obras que se venden por millones de dólares. Después va a cambiar y va a utilizar en lugar de cobre, pintura de aluminio. Y esta se llama Avicena. Los nombres se refieren a muchas cosas y en este caso al polímata persa, perdón, y parecería como si fuera este turbante y las arrugas del turbante que da vueltas, ¿no? Podemos pensar lo que no quiera, pero al final sí son abstracciones de que nos dan una idea de meditación. Y cuando hablamos de un título, en este caso Avicena, entonces hay una referencia directa a algo. Y así podemos entender. El movimiento iconoclasta en Nueva York fue muy fuerte durante esta época, en los 50, el minimalismo, que es una estética monocromática de un solo tono, o de un solo color más bien. Ya por los 60 él va a expandir su color, su paleta de colores, sus materiales y todo. Y él dice, todos los cuadros que admiraba se estaban haciendo ahí, en Nueva York, y aún eran nuevos y todavía frescos. Podías ir a las galerías y ver qué se estaba haciendo, por ejemplo, Klein o quien fuera. Y claro, las galerías son gratis y él era joven. Todo lo que tenías que hacer era apoyarte y el arte estaba ocurriendo a tu alrededor. Y podías ir a ver lo que estaba pasando. Estaba en eso increíble, ahora que lo pienso. Y eso es una referencia cuando le hicieron una entrevista mucho tiempo después. Esta obra se llama Delaware Crossing, el cruzo del Delaware, el río Delaware. Y utiliza una pintura que todavía es una marca muy conocida, que se llama Benjamin Moore, que se usa para pintar casas. Entonces le llama a la serie, le llama la serie Benjamin Moore. Un poquito podríamos decir que si fue pagado, ¿no? Que si fue un anuncio pagado. Y esta se vendió por 10 millones de dólares. Entonces, esta obra, hay una obra muy parecida en el Brooklyn Museum. Hay muchas obras se parecen y se repiten en diferentes lugares. La mayoría están en colecciones privadas, obviamente, pero claro que los museos tienen sus obras. Que hay una referencia, primero a algo histórico, pero además a una pintura muy famosa, que es justamente George Washington cruzando el Delaware, porque es un momento importante para la Revolución Americana, cuando se independizan del Imperio Británico. Y esa es la obra famosa que está en el Museo Metropolitano, y probablemente de ahí surge la idea. Estos son sus diagramas, esto es como él trabaja, una cuadrícula, una retícula, y de ahí va a primero entender los colores que va a usar, qué forma va a hacer, y así va a ir creando estas obras que son bastante grandes. Algunas son más complicadas que otras, y aquí tenemos esta que es Hampton Roads, las carreteras de Hampton, que es una parte en Nueva York. Él dice, me gusta el arte real. Es difícil definir lo que es real, pero es la mejor palabra para describir lo que me gusta obtener del arte y lo que tiene el mejor arte. Tiene la capacidad de convencerte de que está presente, que está ahí. Podría decir que es auténtico, pero real es en realidad una palabra mejor, por más amplia que sea. Y es que no es un artista realista. Él dice, yo pinto arte real, porque es real, no es realista, que hay una diferencia muy grande. En los 60 le va a interesar mucho lo que es imprimir, la litografía, la serigrafía, que es pintar en una base de seda, el grabado, la litografía de offset, muchos diferentes métodos y técnicas para imprimir. Por eso también hay obra de él, hay mucha obra gráfica en muchos museos y en todo el mundo. Tiene un estudio, obviamente, y su estudio también hace las impresiones. En el 73, en su casa, aquí vemos algunas fotografías de este estudio, y empieza a hacer una serie en el 62, que es esta de los laberintos. Parecería que hay más movimiento, utiliza grises, negros, blancos, ya no es exactamente ese patrón tan estricto que tenía desde antes, ¿no? Hay una forma de verlo y
parecería que hay unas partes que salen, otras que se van para atrás. Acuérdense que yo les hablaba del push and pull de Hans Hofmann, pero también nos presenta una forma de ver como el mundo. Podríamos pensar que es la forma de ver a una pirámide desde arriba, y esta es una pirámide en México, de hecho es Teotihuacán, pero que entienden un poquito a lo que me refiero, porque podríamos ver lo que se hunde o que se hace para arriba, depende cómo lo estamos viendo, es una reacción óptica, no es una ilusión óptica. Aquí les muestro un detalle para que entiendan que no utiliza nada para enmascarillar la línea, y la línea siempre sobresale porque tiene sus líneas en lápiz o en carboncillo para, como guía, ¿no? Le sirve como guía, pero no son exactas ni mucho menos. Va a cambiar su forma de pintar porque va a utilizar más colores, y se dice que tiene un impulso de maximizar, en lugar de minimizar, maximizar. Y esta se llama el Gran Cairo. Entonces, no es algo que yo nada más me inventé, que hay una referencia a las pirámides. Él se va a referir a las pirámides de Giza. En este caso es bastante obvio por el título, y se llama el Gran Cairo por esto, porque sí hay una referencia directa. Y recuérdense Joseph Albers, estos cuadrados, ¿no? El homenaje al cuadrado. Los títulos son muy evocativos, a mí me encantan porque son, primero son bastante autobiográficos, ¿no? Nos dice, bueno, es un atardecer en la playa, los colores, cómo se van difuminando, cómo se va metiendo el sol, y finalmente es algo abstracto, son líneas, son bandas de colores que además hay cierto efecto que nos da ópticamente. Esta obra es una obra así que es paralela, se llama Jasper's Dilemma, y probablemente vemos que hay esta idea, que el color y el contraste con el blanco y negro, y el dilema de que no es realmente un laberinto, no es tampoco perfecto, donde el cuadrado, donde se unen todas las líneas, es muy interesante porque es una ilusión óptica. Y tenemos a que comparar con obras que para él van a ser muy importantes. Esta es una crucifixión, es un díptico porque son dos paneles de Weiden, y cuando él estaba en Princeton, le impresionó mucho esta obra. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque de alguna manera, aunque vemos el volumen en las figuras, en los personajes, hay un espacio bastante plano con esta pared que está arriba y la tela roja que vemos acá y en la parte de atrás de Jesucristo. Y probablemente esta idea de la crucifixión, los brazos estirados hacia los lados, y que los podemos repetir en una parte de su abstracción. El cuadrado, en el caso de Weiden, es un rectángulo, o esta V que se abre en los brazos de Jesucristo. Sin embargo, probablemente sus obras que se vuelven más famosas son estas donde cambia el formato de la tela, del lienzo. Esta se llama La Emperatriz de India, que va a unir los diferentes partes para hacer un todo. ¿Por qué digo esto? Porque es una V, como lo vemos acá, y si ven, son muchas Vs todas pegadas. Son 4 Vs que todas están pegadas de una manera diferente, y nos da cierto movimiento, cierta también idea de que hay un ritmo diferente. Y, perdón, para acá. Quería mostrarles esto por atrás, porque es una de sus telas. Él construye el lienzo, entonces empieza a unir diferentes largos de la madera para crear estas figuras. Normalmente ningún artista se le había ocurrido cambiar el formato. Cuadrados, rectángulos e inclusive, como mencioné, círculos que les llaman tondos, pero él va a hacer estos diferentes lienzos con diferentes formas y estructuras. Va a tener una exhibición en el Guggenheim Museum en Nueva York en el 65, va a mostrar unas de sus obras, y aquí las vemos, que vean qué grandes son estas obras, porque yo les muestro la foto y nos perdemos un poco qué es esa proporción con el espacio, con el cuerpo humano, etcétera. Pero aquí quiero que vean esto porque son monumentales, son muy, muy grandes. Este es un diagrama y se llama Fortín de las Flores. Fortín de las Flores, por cierto, es un lugar en México, y que es un lugar muy lindo, con su
plaza colonial, tiene montañas alrededor, es un lugar muy bonito, pero vean el colorido que hace en esta pintura. Y también hay una referencia de Joseph Albers, porque Joseph Albers cuando hizo su viaje a México con su esposa Annie, él hizo estos diagramas porque se inspiró mucho en las pirámides y en lo que veía arquitectónicamente en toda México, porque no nada más viajó a la Ciudad de México, sino a los alrededores y a muchos sitios. Entonces hay una referencia justamente que hay una inspiración en la obra de Joseph Albers y es algo muy obvio que lo podemos ver en el homenaje al cuadrado de Joseph Albers que tiene con muchos colores. Así que vemos que sus obras tienen nombres de sitios o que él ha ido o porque le llaman la atención, como esta de Valparaíso, eh, piel y verde, porque son los colores, son dos triángulos o podríamos decir que es un paralelograma, porque son estos dos triángulos que podríamos separar, pero si lo vemos en conjunto, se convierte en un paralelograma. Así que él juega con estas geometrías y empieza a usar más colores, como su serie de los polígonos, como vemos acá. Los triángulos le dan mucho más dinamismo dependiendo cómo los va a hacer. Estas V's que vemos acá, la estrella de Persia se llama, y les quiero mostrar qué hace, porque cuando vemos la obra, la vemos así, vemos la retícula y empieza a ver que hay un espacio, los espacios que quedan, y él va a eliminar esos espacios. Entonces, corta la obra o sea, completamente, y eso es lo que sucede cuando va a recrear estos lienzos en formas diferentísimas que no son cuadrados y no son lo que estamos acostumbrados. Pero trabaja mucho perdón, con la simetría, con el ritmo, con las proporciones, con la relación al cuerpo humano. Y esa se llama Fez. Y aquí lo vemos a él, porque tenemos una fotografía que se refiere al hombre de Vitruvio que había hecho Leonardo da Vinci, una de las famosas obras, perdón, y aquí lo vemos en esta fotografía, a Frank Stella, haciendo alusión a sus obras, que no es, obviamente, está enfrente de una de esas puertas de una tienda, pero haciendo alusión al hombre de Vitruvio que había realizado Leonardo da Vinci, donde tenemos estos brazos y las piernas extendidas, el cuerpo humano como centro de la obra. Sus obras, no sé cómo les llaman en Brasil, en México se llama transportador al protractor, que es este instrumento para medir los arcos o los círculos. Y aquí lo que estamos viendo es que hay la idea de, obviamente, esto, pero se convierten en círculos. Y la superimposición o sobreimposición de cada uno de los objetos, porque no sabemos qué es arriba, qué es abajo, dónde está cada una de estas cosas. Lo que sí logramos ver es que utiliza este mismo instrumento para hacer los círculos, claro, en una forma, pues pensaremos en grande, ¿no? Porque no son pequeños, son bastante grandes, pero de ahí le llama el título a esta serie. La serie de los transportadores son Protector Series, como se dice en inglés, y eso hay muchísimos de ellos que a mí me encantan estas obras, donde utiliza estos círculos concéntricos, donde las imágenes se dividen, pero no sabemos qué está delante, qué está atrás, y hace varias de ellas, hace varios diseños. Él llama la 1, la 2 y la 3, que son los que están intercalados, los arcoíris y los abanicos, hay varios, ¿no? En el 63 va a viajar al Medio Oriente, a Irán, a Irak, y descubre lo que se llaman las ciudades circulares o redondas, que son ciudades antiguas, y de ahí va a tener toda una serie dedicadas a estas ciudades. Esta se llama Sabra 3, es del grupo de los abanicos. Estas otras que son otra vez de los transportadores, no tiene título, pero hace juegos visuales, ópticos, donde tenemos que parecería que son arcos. Esta se llama la puerta de Basra y nos sugiere que son arcos o que son lunetas o que eso es una bóveda o algo parecido. Y son basados en las puertas de Bagdad,
Aquí les muestro nada más una, bueno, una estructura arquitectónica para que entendamos por qué les llama así, o la puerta de Basra, o aquí vemos la alusión a las lunetas, como vemos la obra de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, que también es una influencia o una inspiración. Son, no se ve, depende cuando pinta, pero ya no se ve cuando hace la pincelada. Trata de que no se vea esa pincelada. El color es muy sólido porque utiliza una pintura que de hecho muchos artistas en los 50, 60, sobre todo del color field, como Maurice Lewis, usan esta pintura que es una marca maga y que no se ve, dependiendo cómo la utilicen, depende cuántos capas le da la pintura, quita la textura de las pinceladas. Como vemos acá, se absorbe de una manera muy intensa y no parece que hay ningún rastro de la pincelada. Se ven las marcas del pincel, perdón, del lápiz. Vemos que esta es la puerta de Curazán o Corazán, que es una de las ciudades, perdón, que es una de las puertas de la ciudad antigua de Bagdad. Aquí vemos este mapa donde se ve cómo era la ciudad antigua de Bagdad, que era una de estas ciudades circulares. Ahora, claro, no se ve nada de eso. La puerta de Kufa, todas esas hacen esta alusión a estas puertas y al paisaje. Pueden ser arcos, pueden ser las entradas, puede ser la parte arquitectónica de estas puertas. Va a tener una comisión del Museo Metropolitano porque es sus 100 años de la inauguración del museo y crea el logo para este museo. Entonces utiliza una de estas obras. Las obras que hace cada vez tienen otros formatos, como esta que se llama Wolfboro, y la asimetría es mucho más evidente en estas obras. En esta obra vimos que el trapezoide que está en esta parte parece que estaría invadiendo a la otra forma que está arriba, y al final vemos que es el mismo lienzo. Si pensamos en un fresco, y les muestro nada más uno, que es un fresco renacentista, el fresco se adapta a la arquitectura, a cómo esté la arquitectura, a lo que sea el arco o la ventana o lo que tengamos. En el caso de Stella, él hace la forma, no se tiene que adaptar a nada. La forma es la que él inventa y el lienzo se convierte en parte de la obra. Entonces se hace estructural. Aquí vemos que esta obra, que es una obra completamente abstracta, igual, la misma idea, los colores que utiliza son complementarios y parecería que fuera una estructura que se está desdoblando, como cuando hacemos estos cubos geométricos y los cortamos y entonces luego los vamos a unir. Lo mismo vemos acá, parecería que eso está, pero también nos refiere a como si fuera algo arquitectónico, como los pendientes, que son las esquinas por ejemplo, en una bóveda en una iglesia, que son parte de la arquitectura, y pensemos que él es lo que hace. Divide cada una de las áreas con un borde que hay un contraste con el color que está usando. Y esto es obviamente una experimentación de los colores. Hay una influencia o una inspiración de las obras de Kazimir Malevich, que es un artista también muy importante del suprematismo, que empieza en Rusia, donde hay una abstracción también muy importante. Y si vemos que el todo en Malevich, podríamos ver que la obra de Stella es eso, pero lo cortaría y entonces la estructura, perdón, queda nada más la que es la pintura. Es algo que podemos entender cuando vemos las comparaciones. Aquí vemos los detalles de esta obra para que entendamos un poco que no es nada más un color, y si lo vemos aquí, vemos lo que hay abajo, hay un color verde y hay muchas capas una sobre otra, cual le da una profundidad muy interesante. Va a diseñar los disfraces, los vestuarios, perdón, y el set de un ballet de Merce Cunningham. Merce Cunningham en los 60s, los 70s era un coreógrafo muy reconocido, y aquí vemos uno de estos recreaciones
de esto de Frank Stella, que estuvo colaborando con Mercer Cunningham. Y aquí está también su diseño cuando se van de tour en el 68, esta misma compañía, usando obviamente un diseño de Frank Stella. Frank Stella va a referirse mucho a ese viaje que hizo al Medio Oriente. Como aquí vemos que es el trono de Suleimán, esa es la traducción de esta obra, y sin embargo sigue siendo totalmente abstracto. Este trono de Suleimán en verdad se refiere a unas montañas que se encuentran, este es un grabado del siglo XIX, pero que se encuentran en el Medio Oriente, y así se llama el trono de Suleimán. O esta otra que se refiere a un lugar en Canadá que se llama el lago Lagrange, que hay una referencia también geográfica de paisaje, o Saskatoon, que también es la misma idea. Son lugares, son sitios que hay una referencia. Aquí vemos que no sabemos otra vez que dónde está la línea, qué es lo que sigue a qué otra, a la otra, o dónde está, ¿no? Entonces el espectador completamente está buscando dónde posicionarse. Cuando tenemos una obra con una línea de perspectiva, sabemos perfecto que el foco es donde termina esa línea, hay un punto focal. En las obras de Frank Stella estamos buscando, nuestro ojo salta de un color al otro, de una línea a otro, no sabemos realmente hacia dónde mirar. O por ejemplo, cuando empezamos a hacer uniones de los colores o de las líneas, no sabemos cuál está encima de la otra, como vemos acá, cuál está sobreimpuesta a cuál, dónde está, y empezamos a ver dónde están justamente las líneas de estos semicírculos, de estos medios círculos que él ha pintado. O podemos ver flores, o podemos ver pétalos, o podemos ver ciertas otras cosas. Estas obras son muy grandes, les digo que hay diferentes variaciones, a la 1, la 2, la 3, etcétera, y va a hacer muchas obras relacionadas con estas, los coordinados, los puntos cardinales, o las coordenadas, perdón, las coordenadas polares, que son algunas de sus obras, que esos son parte de sus archivos, no son obras realizadas, sino son más bien los diagramas que hace. Son obras muy grandes, en el 70 tiene una retrospectiva en el MoMA, es el artista más joven que va a tener una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. Y sus obras son muy reconocibles. Pero tiene otra, un momento que las amplía, y estas parecerían que son pistas de carreras de caballos. Esa se llama Agua Caliente. Tiene la idea de un hipódromo, donde además hay una ilusión de profundidad. Están integradas a la arquitectura de alguna manera. Aquí vemos el hipódromo. Se llama justamente Agua Caliente, es en Tijuana, en México. Perdón. Pero sus curvas, sus colores, su forma de integrar las exploraciones que hace tridimensionales. Estas son unos pueblos en Polonia, son sus pinturas, las primeras pinturas que les llama pinturas construidas. Va a estar influenciado o inspirado más bien por un libro de unos arquitectos polacos, María y Kazimierz Piechota, que se llaman Las sinagogas de madera, y son unas fotografías de antes de la Segunda Guerra Mundial por un artista, un fotógrafo, Simon Saksik, que fue muerto durante la Segunda Guerra Mundial, y esas sinagogas se destruyeron, de hecho, y estas, como quedarían estas fotografías como un memento mori. Estas son una de las fotografías de ese libro. Entonces, todas estas, como Jodorov y otras, son en nombre de esas sinagogas y esos pueblos que fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. La idea de la eliminación de los judíos y de otros muchos pueblos durante la Segunda Guerra Mundial se relacionan a la eliminación de lo figurativo y a lo abstracto, porque se elimina lo esencial, y más bien, perdón, se deja lo esencial y se elimina lo que no se necesita. Y entonces él estaba de verdad fascinado por el estudio de la percepción. ¿Cómo podemos hacer para que estas ilusiones ópticas sean mucho más productivas? Aquí vemos otra de estas sinagogas destruidas en Polonia. Y vean cómo trabaja, ¿no? Porque construye la obra. Ya no es nada más el lienzo,
sino las diferentes texturas que vemos acá, colores que se van a combinar con pintura. Entonces, tenemos ya pinturas, pues, guión esculturas, una combinación de las dos. A eso se va a dedicar casi el resto de su vida. Poco a poco vamos a ver que utiliza madera, a veces otros materiales, otros elementos. Estas son las dedicadas a las sinagogas. Y las pinturas de rupestres, las pinturas de las cuevas, él habla justamente de eso, porque estas pinturas tienen una superficie natural, como la piedra va a hacer el volumen, ¿no? Entonces, esto también para él es la topografía, cómo se ve la tierra, y no es una superficie completamente plana. Entonces, de alguna manera, él cambia su forma de pensar y dice, eso tiene que tener volumen. Estas pinturas tienen que tener volumen. Y vean cómo hay también una influencia del constructivismo ruso. Hablé de Malevich, pero aquí tenemos a Lissitzky y otros artistas que ponen elementos, que pintan volúmenes y tridimensionalidad. Él lo utiliza como punto de partida. Esa es una maqueta, la maqueta de Montenegro. Aquí vemos que hay muchos diferentes materiales y muchas diferentes texturas en una construcción de su obra. Pero él toda su vida, toda su carrera era muy práctico, y vuelvo a repetir, lo que ves es lo que ves, no hay nada más, no hay nada que tienes que investigar o hacer filosofía. Esta es una incorporación del espacio, el color y la ilusión óptica. Y vean estas, porque estas son probablemente las más tardías que empieza a hacer, y que es primero, esto es un instrumento también que se utiliza muchas veces en la geometría, pero juega mucho con el negativo y el positivo. Y él dice, esta topografía también de la Tierra, vean cómo él maneja estos elementos y esta tridimensionalidad. Esa es una maqueta también que luego la convierte a veces en obra o no, pero es como él juega con esta idea. Y ese es el instrumento, por cierto, para hacer las curvas. Se le llama las curvas francesas, y aquí vemos que el instrumento en sí está representado acá. Vean, aquí este es otra de la misma idea. Entonces juega con el elemento, y vean que es cartón corrugado, aquí lo vemos acá. En muchas ocasiones utiliza también madera, lienzo, otros materiales, y combina todos esos con colores y con la idea del negativo, el negativo y el positivo. Donde está, se va hacia atrás, se va hacia adelante, pero juega justo con esto. Va a tener una comisión, la BMW, los coches, tienen, por cierto, lo hacen durante muchos años, no sé si sigan, pero a muchos artistas le han pedido que diseñen coches, y este es el que él hace para la BMW en 1976. Vean qué complejos se vuelven sus obras, mucho más caóticos, menos ese ritmo, esa idea del geometrismo, de las líneas, mucho menos racional, que antes era muy racional y muy restringido y limitado, y aquí la idea es volverse muchísimo más rebelde, menos mesura, menos medidas, más idea de cómo se puede hacer más compleja la obra. Y veamos que esto lo va a seguir durante el resto de su carrera. Los títulos siguen siendo interesantes, la idea de la ciencia, y aquí dice la ciencia de la flojera, ¿no? De ser flojo. La idea de esos títulos que muchas veces nos llaman la atención. Pero veamos que el volumen se trata de una manera muy diferente, porque antes era totalmente plano, y aquí lo recrea de una manera mucho más tridimensional, siguiendo los parámetros de hecho del Renacimiento, la idea de cómo presentar una masa, o cómo presentar un tubo, o cómo presentar un personaje, como vemos acá, ¿no? Este es un tubo y hay una ilusión óptica. Las obras como esta, que se llaman la blancura, perdón, de la ballena, está inspirado en el acuario de Coney Island y las banderas
perdón, las ballenas que están ahí. Había leído la obra de Moby Dick, muy famosa, clásico obviamente de Melville, y que pues la hacen una serie con una ola, con la figura probablemente de la misma ballena, cómo se mueve en el mar, pero son tridimensionales y se les ha llamado casi casi esculturas que se cuelgan en la pared. Esto es lo que vamos a ver. Va a dar unas lecciones en Harvard y pues es un artista totalmente renombrado, ¿no? Y como él es uno de los líderes del minimalismo, como habíamos dicho, y la rejuvenación, no sé cómo se diga la palabra, que se rejuvenece la abstracción y la profundidad de su obra. Va a publicar un libro acerca, obviamente, de sus pláticas que dio en Harvard, acerca del espacio y de la pintura y de cómo él ha recreado esta abstracción. Se vuelve mucho más volumétrico, utiliza materiales muy diferentes, el aluminio, que ya lo había utilizado antes, pero son esculturas pictóricas, así se les va a nombrar. Vean qué grandes son algunas de ellas, algunas muchísimo más complejas, pero todas se cuelgan en la pared. No, hay muy pocas que son esculturas, como esta, que la va a hacer para el Museo de Arte de Japón y que es un memorial, es una obra muy grande, es un mural enorme. Perdón, aquí está el museo. Esta es aquí una obra que se presentó en el museo acá de Fort Lauderdale, que se llama Hulumulu. Y bueno, era una de las comisiones para ese museo. Y justamente vemos el proceso entre lo que eran sus obras más abstractas, no más abstractas, sino más simples, como estas, que era la serie de los transportadores, con la misma idea, pero con un colorido muy brillante, los colores que se le llaman a veces ácidos o muy fuertes, y va a utilizar también computadora hasta el final de su vida. Aquí les muestro algunas de las obras que son grandes. Esta es en Toronto y hay muchas otras, por supuesto. Hay este que nunca se hizo, por cierto, un jardín en Dresden, pero no se hizo. Hay varias comisiones, como esta otra. Esta es en el Opera House de la Universidad de Houston, y hay obras magnánimas como esta, que es parte de este proyecto, ¿no? En Houston, que es increíble. Y otras que sí se vuelven más como esculturas. Esta es una serie de esculturas. Les quiero mostrar nada más rápidamente algunas de ellas para que vean cómo él va a evolucionar, cómo la textura se vuelve importante, cómo lo que era antes plano ahora se vuelve completamente rugoso. Ahora vemos que está jugando no nada más con color y ilusión óptica, sino con lo táctil, y termina haciendo este tipo de collages con muchísimos volúmenes que, pues, de hecho, primero lo fotografía, los agranda y los proyecta para hacerlos después. Entonces, cada uno de estos es muy complejo y generalmente son muy grandes. Aquí lo vemos a Frank Stella. Frank Stella son de esos artistas que tuvieron una carrera bastante, yo diría, continua. Desde los 23 años tuvo éxito, nunca dejó de ser reconocido. Sin embargo, es un artista que pues no es tan famoso como diríamos Jackson Pollock, porque siguió una línea muy recta, yo diría. Y en el arte siempre hay pues diferentes modas. Frank Stella, ahora que acaba de morir, se le ha pues reconsiderado como uno de los artistas más importantes de Estados Unidos y del mundo, gracias a su idea del minimalismo, a estar en contra de lo que había antes que él, que era el expresionismo abstracto, y a crear otra forma de ver una pintura, desde su idea de cambiar pues las formas del lienzo, que ya no es un cuadrado, hasta hacer esculturas que son también cuadros o esculturas pictóricas. Y bueno, pues muchísimas gracias, y pues ahora sí, cualquier pregunta, comentarios, bienvenidos.
fantástico. Muy increíble la cantidad de obras de él, ¿no? Muchísimas obras. Fue Sí, muy prolífico porque además, como hizo muchas cosas impresas, todavía es muchísimo mayor, pero sí, fue muy prolífico. Muy, muy, muy prolífico. Hizo muchísimas. esa idea de minimalismo de él parece lo mismo de los japoneses, que se llama, es llamado por Ma, ¿es eso? ¿O, Y, o eh, no? la idea del minimalismo, yo no, él tiene, bueno, sí está influenciado porque él lee, yo no hablo de los japoneses, hablo de los chinos, porque hablo del I Ching y los patrones que él ve en esos. Yo no sé si él conscientemente tiene una influencia de los japoneses, más bien creo que él estaba en contra de lo que él veía, que era el expresionismo abstracto. Entonces quería hacer algo donde no haya expresión, donde uno se deslinde completamente de la expresión, que sea más bien algo automático, como de un autómata. Sí. Bom, Comentar, temos alguma... Rui, Rubio, Rui. Espetacular, Batia, espetacular. gracias. Eu tenho duas perguntas. A primeira, como que Stella se interligou com Victor Vassarelli, que também, para mim, Ah, parece que... interesante. E a segunda Ok. é, eu sempre vi que as pessoas, os artistas começavam com uma certa explosão, eram mais rebeldes na juventude e depois eles ficavam mais conservadores. E Mm, Stella começou retilíneo e terminou completamente curvilíneo. es verdad, Como é que es você verdad. explica isso? Bueno, interesante que digas de Vasarely, porque Vasarely sí es un artista, se llama el op art, que es el optical art. Entonces, sí tiene algo de Vasarely en ese sentido. Sin embargo, Vasarely eh, no tuvo bueno, tuvo el éxito en su momento, o sea, pero ahora no sé si mucha gente se acuerda de Vasarely, pero, pero sí hubo, sí hay algo de referencia a Vasarely, pero Vasarely está más basado en cómo nos está haciendo trucos al ojo. En el caso de Stella no le interesa eso, él le interesa más bien qué es la experiencia como artista dentro de esa experimentación de color o de figura, porque para él, el pintando, eso es una meditación para él. Vasarely quiere que nosotros tengamos la experiencia de esta ilusión óptica y Stella es desde el punto de vista del artista hacia el arte, o sea, es al revés. Perfeito. Ahora, lo que decías tienes toda la razón. Él empezó É, muy lineal porque antes de él está Pollock y los demás. é, Eh, Entonces, pues es el péndulo del arte. Hay mucha é. explosión de líneas y de expresión y de aventar la pintura. Y él dice, no, yo tengo que regresar a una estructura. Y sí, después al final termina con muchos colores, con líneas, con colores, con curvas, como bien lo dijiste. Sí, es interesante, pero él siguió explorando. Yo creo que hay artistas que sí se quedan porque dicen, esto funciona, esto se vende, pero él siguió explorando y yo creo que nunca dejó de tener éxito. O sea, siempre tuvo una constancia. Entonces, eso creo que pasó. Perfeito. Muito bom. Buena pregunta. Las dos. Alguma pergunta mais? Creio que, bueno, foi uma fantástica apresentação. Não, não, já que ninguém se Sim, arrisca, sim, vai, Rui. por que falas que é minimalista? Se todas as suas obras são grandes. Pero minimalista fue al principio, en los años 50 hasta los 60. En los 80 él ya no era minimalista, terminó de ser minimalista. Eso fue un movimiento artístico durante esa época, Ah, termina el minimalismo, él ya no pertenece a un movimiento artístico, él ya es Frank Stella, ya no es parte de un movimiento. perfeito. Ponto. Con gusto. Adiós. Quando
Batia, tú hablaste de que él hizo unos experimentos para ver la parte esencial de la arte barroca. ¿Cómo fue eso? ¿Fue bien sucedido o no? ¿Cómo fue? Bueno, no, lo que pasa es que él habla de eso, que la idea del arte barroco, cómo podemos quitar lo que no es esencial. Eso es el experimento. O sea, en el arte barroco tenemos muchos elementos, muchas cosas dentro del arte barroco, como sabemos que se utiliza la palabra barroca justamente cuando es algo muy complejo. Entonces, experimenta al principio de cómo extraer lo que no es necesario y después, cuando te das cuenta, como dije, en los 80s y después, él se vuelve barroco. Entonces, sí, es una experimentación a través de eso que él lo habla y cómo hacer abstracción, o sea, cómo extraer lo esencial. Es que si algún día les doy una clase de abstracción, van a entender lo que les estoy diciendo. Si tú tienes un árbol, y vamos a pensarlo así, vamos a dar un ejemplo. Tienes un árbol y tienes el tronco, tienes las hojas, tienes las ramas, tienes todo. Entonces tú empiezas a abstraer qué es lo más importante del árbol. A lo mejor es una línea para el tronco y tres palos así para las ramas. Y ya no haces nada más. Y eso es una abstracción, porque ya no vas a pintar el detalle, que si se ven las hojitas, que si tienen florecitas, pintas lo esencial. Entonces, esos son experimentaciones a Muy través de eso. bien. Ari, Bacha, yo quería hacer un pedido, Dime. que la próxima palestra sea sobre Roscoe. Ok. Roscoe. Bueno, que voten y me dicen, a mí luego Wagner me dice. Entonces, sí, no, puedes hacer, Moisés, hablar con Moisés. Sí, Moisés, por entonces se favor. ponen de acuerdo y Roscoe. y me dicen, con mucho gusto, pero ahí Sí, me dicen y yo con mucho gusto. Claro que sí. Batia, gracias. esa cosa de la ciencia de la pereza. ¿Qué es eso? Es la idea del minimalismo. Era un título que le dio un libro a uno de sus cuadros, La ciencia de la pereza. Le dio un Sí. título, así le dio. Algunos son muy chistosos, o sea, no, los títulos que le da a veces no tienen ningún sentido, ¿no? Pero esa era La ciencia de la pereza. Pero este minimalismo puede ser una interpretación de la pereza. Claro, podría decir, pero Sí. bueno, yo no sé si él lo ve así. Él ve el minimalismo como más bien un esfuerzo por no ser expresivo, por no expresar eso, o una pureza de la pintura para él. Así. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Só meu Tenía una parabéns otra para a cosa. Bátia pela Este de... maravilhosa palestra, viu? Muito Que obrigada. graças pela Fantástico, apresentação. fantástico. Gracias. Gracias. Batia, Sí. más una. Este de Eluding Gravity. Ajá. ¿Cuál Bueno, era la idea? la idea de Eluding Gravity, me da gusto que leas lo que escribo, porque es mucho trabajo. Es de Esto engañar Sí, la no, gravedad. sí, pero te voy a decir a qué se refiere. Se refiere a estas estructuras que él hace de sus cuadros, esculturas, que pesan y tienen que tratar de que no se caiga la pared o que no se caiga la obra. Entonces, él está haciendo esos experimentos también. Cómo puede usar materiales que no son tan pesados y tratando de justamente eludir la gravedad, que no caigan, o sea, que no se destruyan. Y mira, él ganó dinero de BMW. ¿Qué, perdón? De BMW Art De Car. BMW, ¿Él ganó sí. dinero de ellos o no? Bueno, sí, es que esas son comisiones pagadas. El BMW escogía, no sé si lo sigan haciendo, pero escogió un artista anual para que diseñara uno de sus coches. Entonces, sí, es pagado, claro. Y ellos también hacen dinero porque es publicidad. Entonces, sí, a ellos les va bien. Entonces, la Muy verdad bien. que, como dicen en inglés, it's a win-win situation. Ok, Sí. muy bien. Bueno, pues Tenía más una cosita. claro, claro. Más una cosita de Old Desk. ¿Qué sería eso? Es Old Desk. ¿Qué Es que sería?
No recuerdo Bueno, dónde. no, está No bien. recuerdo No. dónde lo puse, porque si me hubieras dicho en el momento, a lo mejor te digo, no me acuerdo dónde lo Ok, puse. ok, muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Fue una Muchas presentación fantástica. Gracias, Gracias muchas por todo. gracias. Gracias, excelente Gracias a aula. todos. Gracias. Muchas gracias. Muy Obrigada. bien. Wagner, Muchas gracias. Wagner, Foi muito Oi, bom. sim, fala, Ari. Ari, o Carlos quer falar. Carlos, Carlos quer falar. Carlos, cadê você? Carlos Vamos lá. Bafagnoli. Só? Ok, Bafagnoli. gente, então, Bafagnoli. boa noite, né? Eu queria agradecer a todos vocês que realmente aquela propaganda que a gente tem feito das memórias póstumas de Brás Cubas tem dado uns frutos excelentes. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas eu sei que o Ari foi procurado pela produção da Marília Gabriela para dar uma entrevista sobre memórias póstumas de Brás Cubas. Muito bom. E, por enquanto, bom, eu estou me beliscando, tá? Mas estou achando sensacional. Eu queria agradecer a todos vocês pela propaganda da propaganda, que a gente sabe que isso se faz boca a boca. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Ok, Batia, muito bem. Batia, muitas graças. Foi fantástico. Essa era uma coisa interna, cara. Parabéns, Ok, beleza. Tchau. Aprendi Parabéns. muito com você. Ai. Tchau, Aprendi Batia. muito.